Vivencias. Aquel vecino nuestro que escribía. La columna de Nelson Guerra en Vivencias. Y hoy en Aquel vecino nuestro que escribía, Nelson Guerra nos va a estar hablando de Idea Vilariño, que nació un 18 de agosto de 1920 en Montevideo, Uruguay, poeta, crítica literaria, traductora, compositora y educadora. Publicó su primer libro de poesía en 1945 titulado La suplicante, por lo que se la considera perteneciente a la generación del 45. A este libro le siguieron distintos poemarios, entre los que se destacan Nocturnos. El libro que tuvo mayor éxito popular fueron Poemas de amor, publicado en 1958, dedicado al que sería el gran amor de su vida, Juan Carlos Onetti. De sus traducciones sobresalen los trabajos realizados sobre Shakespeare, reconocidos ampliamente por la crítica, y su personalidad y convicciones la llevaron durante muchos años a rechazar cualquier tipo de promoción en su nombre y su obra. A pesar de ello, obtuvo varios premios internacionales y ha sido traducida a muchísimos idiomas. Sus poemas, dotados de una gran musicalidad, falleció en Montevideo un 28 de abril de 2009 a los 88 años de edad. Muy buenas tardes, Nelson, muy bienvenido. Buenas tardes, Andrea. Un gustazo nuevamente estar aquí contigo, con la audiencia, y hablando de una poeta de una gran poeta, digamos, ¿no, Nelson? Yo voy a hablar de los poemas de amor. Qué lindo. Que a mi juicio es el más popular de sus libros y posiblemente el mejor, o el que más capta la sensibilidad general. Claro. Este libro, como tú bien dijiste, ha sido dedicado en forma más que explícita, ¿verdad?, que fue el gran amor de su vida, Juan Carlos Onetti. Y vamos a empezar por el título, sí, porque poemas de amor generalmente tienen otra característica, más bien serían poemas del desamor, poemas del abandono, el discurso de Penélope, digamos, ¿no? Sí. Tomarlo un poquito entrecomillado. Claro. Bien, yo creo que hay que ubicar en la poesía de Idea Vilariño, por sobre todas las cosas, el cuidado que pone en el ritmo, en la ubicación de bloques simétricos en su poesía, con lo cual logra no solamente algo dentro de lo semántico, sino también dentro de la musicalidad de sus poemas, cosa poco frecuente en alguien que practica el verso libre, claro, a través de todo el libro, ¿verdad? Es difícil hacer eso, lo hemos hablado contigo muchas veces, hacer verso libre, ¿no? Sí. Es un tema que a mí me preocupa muchísimo, especialmente en mi tarea en talleres literarios, ¿verdad? Tratar de manejar ese concepto y transmitirlo lo mejor posible. Cuando uno lee a Idea Vilariño, si alguna vez escuchó, aunque sea grabado, un poema por ella, a partir de ese momento ocurre una cosa, y esa cosa consiste en que leyendo el poema escucha la voz de Idea Vilariño, su tono, su énfasis, esa manera susurrante, ¿verdad? Es como que en cada uno de sus poemas esta genial poeta nuestra intenta hablarnos al oído. Es una forma confidencial de aproximarse al lector. Y en estos poemas del amor, que a mí me parecen más poemas del desamor, hay una palabra que si los que escriben diccionarios tuvieran también algún afecto por la poesía, no dirían que es simplemente un adverbio, porque es mucho más que eso, ¿verdad? Y esa palabra es la palabra no.
el adverbio no, el Claro. adverbio de negación, que aparece frecuentemente y muchas veces es el que conduce, es el que tiene el hilo conductor del poema a través de figuras retóricas como es la anáfora. En su poema se repite muchas veces el adverbio no, y consigue con eso un ritmo que no solamente tiene, perdón la redundancia, lo rítmico, sino también un énfasis especial por lo que transmite. Claro, ya con esta palabra no, este adverbio no, como bien señalas tú, Nelson, habla de algo, de alguna ruptura, de algo que no fue posible, ¿no? Exacto, sí, habla de lo irrecuperable, porque siempre es un no definitivo. Yo me voy a dedicar hoy, dado el espacio que tengo, a dos poemas paradigmáticos. Si hay tiempo, leo alguno más. Pero quiero dedicarme a No te amaba y a Ya no. Vamos a ver No te amaba. Te escuchamos. No te amaba, no te amo. Bien sé que no, que es la luz, es la hora, la tarde de verano, lo sé, pero te amo. Te amo esta tarde, hoy, como te amé otras tardes. Desesperadamente, con ciego amor, con ira, con tristísima ciencia, más allá de deseos o ilusiones o esperas, y esperando, no obstante, esperándote, viendo que venías por fin, que llegabas de paso. Yo creo que para el lector, más allá de lo mal que pueda recitar el poema yo, queda claro esta sucesión de elementos simétricos, ¿verdad? A veces se contradicen, a veces se reafirman, pero siempre hay una simetría semántica dentro de la estructura del poema. Claro. Yo creo que esa es una de las claves de la poesía de Idea Vilariño, que de alguna manera lo manifestaba, lo enseñaba a través de sus ensayos. Tenemos, por ejemplo, dos ensayos que para mí son claves. Uno es Grupos simétricos en la poesía de Antonio Machado del año 51 y Grupos simétricos en poesía del año 58, donde se nota una clara influencia del libro Estructuras lingüísticas en la poesía del lingüista inglés Samuel Levin. Qué importante esto que estás diciendo, Nelson, porque lo hablamos también contigo, que un buen escritor tiene que leer mucho, ¿no? Sí, es imprescindible, es mucho más necesario leer que escribir, claro. Mucho más necesario, porque leyendo no solamente detectamos nuestros propios errores, sino nos evitamos caer en el error de que somos más de lo que en realidad somos. Yo siempre he dicho que aquel que lee mucho no corre el peligro de creérsela. Claro. Porque si leíste mucho te vas a chocar contra los verdaderos gigantes de la poesía o de la narrativa o de lo que sea, y eso te va a llevar a situarte realmente en tu propia estatura. Yo creo que Idea era en exceso tímida y modesta. Yo tengo acá un pequeño recorte que hice de una de las pocas entrevistas que dio en su vida, en este caso nada más ni nada menos que con Elena Poniatowska, que en la que dice lo siguiente: no sé qué es la poesía para mí. Es una forma de ser, de mi ser. Todo lo demás de mi vida son accidentes. La poesía no fue accidental. Mi poesía soy yo.
por eso es que en su poesía, y porque su poesía es ella, es tan abierta. Ahí no se oculta. Sin embargo, en su vida de relación sí que se ocultaba. Era una mujer poco accesible, era difícil llegar hasta ella. Yo por lo menos jamás lo logré. Apenas si la vi alguna vez. Nunca tuve la satisfacción de poder hablar con ella. Además pertenecía a un grupo, la generación del 45, sí, que cuando se reunían tenían algo así como un muro invisible alrededor. El grupo no era hospitalario. Ahora, Mirá. uno por uno, cada uno de sus integrantes sí lo eran, salvo Idea Vilariño. Era muy difícil llegar a ella. Qué interesante esto que contás, ¿no, Nelson? ¿Perdón? Qué interesante esto que estás contando, porque uno, no sé, piensa y que podría haber sido una mujer muy accesible, dado lo que escribía, pero bueno, sería parte de su forma de ser también, ¿no? Sí, claro que sí. Sí, por supuesto. Y también se manifestaba de la misma manera con la prensa, como ya he dicho. Claro. Dio muy poquitas entrevistas. Obviamente que le dé una entrevista a Elena Poniatowska era hasta lógico. Que pudiera atender al joven tanto zafado que fui yo, era muy difícil. Vos te habías ganado todos los boletos de que no te atendieran, Nelson, me parece. Vamos a aclarar. Bien, y yo quisiera, porque yo sé que el tiempo es escaso, leer su poema más famoso para reafirmar lo que dije hace un momento respecto a la utilización del adverbio de negación, y en este poema, que ya digo para mí es el más famoso y es el que más me gusta también de este libro, vamos a ver aquí con claridad el uso anafórico de ese adverbio y cómo lo va pautando casi como si fuera una partitura musical. El poema, como se imaginarán, se llama Ya no. Ya no, te escuchamos. Ya no será, ya no. No viviremos juntos. No criaré a tu hijo, no coseré tu ropa. No te tendré de noche, no te besaré al irme. Nunca sabrás quién fui, por qué me amaron otros. No llegaré a saber por qué, ni cómo, nunca, ni si era de verdad lo que dijiste que era, ni quién fuiste, ni qué fui para ti, ni cómo hubiera sido vivir juntos, querernos, esperarnos, estar. Ya no soy más que yo para siempre y tú ya no serás para mí más que tú. Ya no estás en un día futuro. No sabré dónde vives, con quién, ni si te acuerdas. No me abrazarás nunca como esa noche, nunca. No volveré a tocarte, no te veré morir. El cierre... Es impresionante este poema, Nelson, ¿eh? ¿Verdad? No te veré morir. Uh-huh. O sea, es un cierre, ni siquiera es una súplica al amado para que regrese, es definitivo. Y creo que es el más transgresor en cuanto al lirismo de lo que debería ser un poema de amor. No sé si estás de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo, y estoy más de acuerdo a que es un poema, como bien decís, de desamor, ¿no? Sí. Con ese no es imposible, además con lo que dice, es un adiós, digamos. Para cerrar esto, aunque cierre simplemente con las palabras de Idea, ¿tenemos tiempo para otro más o menos del mismo tamaño? Nos tenemos que ir yendo, si no es muy largo, cerramos con ese. Bueno, entonces no es tan largo. Se llama Un huésped
y otra vez nos vamos a encontrar con la misma fórmula. No sos mío, no estás en mi vida, a mi lado, no comés en mi mesa, ni reís, ni cantás, ni vivís para mí. Somos ajenos, tú y yo misma, y mi casa. Sos un extraño, un huésped que no busca, no quiere más que una cama a veces. ¿Qué puedo hacer? Cedértela. Pero yo vivo sola. Creo que en este poema queda perfectamente pintada la postura lírica y vital de Idea Vilariño. En realidad lo envidio, Juan Carlos Sonetti. Vaya uno a saber qué hizo para... Qué encanto tendría, ¿no, Nelson? Oculto. ¿Verdad? Un placer, Nelson, como todos los jueves, reencontrarnos contigo, con aquel vecino nuestro que escribí. Nos reencontraremos el próximo jueves. Muchísimas gracias. No, gracias a ti. Vivencias.